Buenos días, somos Patricia Vital y Laura Esparza y venimos del Colegio Luis Amigo de Pamplona. En la guía podréis ver que también hay una tercera persona en este trabajo, que es Leire Blanzaco, que no ha podido venir hoy. Tenemos una pregunta para todos vosotros. ¿Os decantaríais por un desarrollo galénico convencional o por uno nanoscópico? Aquí reside la cuestión, ¿verdad? ¿Qué es el desarrollo galénico? Pues bien, el proceso de galénica es una técnica utilizada en el campo de la farmacia que consiste en transformar los principios activos en medicamentos. Entonces debemos tener en cuenta que un medicamento está formado por principios activos y excipientes. Los principios activos son aquellas sustancias que realizarán la respuesta terapéutica. Sin embargo, estos suelen estar micronizados, es decir, son incapaces de fluir, su peso es inestable y suelen tener muy poca protección. Entonces, a estos les añadimos unos excipientes que carecen de respuesta farmacológica, con los que vamos a conseguir pues, una función ligante, lubricante, disgregante, depende de la que deseamos conseguir en la forma farmacéutica. Por ejemplo, en el ibuprofeno, como su nombre recibe, el ibuprofeno sería el principio activo, pero a este le añadimos otros excipientes como la povidona o el ácido esteárico, que uno tiene una función ligante y el otro lubricante, y así conseguimos pues, el típico jarabe o el comprimido. Nosotros hemos visto que este proceso convencional tiene varios inconvenientes. Sin embargo, las nanopartículas los pueden solucionar. Nos llamó mucho la atención que las nanopartículas, que son de tamaño nanométrico, como su nombre indica, que son tan pequeñas que nuestros ojos no logran ni percibir, consigan grandes avances médicos. Así que al investigar nos dimos cuenta que el desarrollo convencional galénico trae unos inconvenientes, como la imposibilidad de dirigir los fármacos selectivamente, como por ejemplo para la cura de un cáncer, la quimioterapia no solo afecta a las células cancerosas, sino que también afecta a las células sanas del organismo. Las nanopartículas, como hemos mencionado, pueden resolver estos problemas, pero su uso es económicamente elevado y además su proceso tiene impactos medioambientales. El uso de nanopartículas en este campo no es algo muy antiguo, pero sí que en los últimos años sí que se ha estado utilizando. El primer trabajo es Nanocancer Project, en el que hemos contactado con María José Blanco para que nos hablase sobre él. Este trabajo, su objetivo es tratar el cáncer cerebral infantil, además de conseguir un diagnóstico temprano. María José, que es catedrática de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, nos dijo que querían conseguir, mediante unas nanopartículas en las que las redondearían de anticuerpos monoclonales, querían conseguir que éstas pasasen la barrera hematoencefálica, que es uno de los principales problemas que tiene este cáncer, y así liberar el fármaco sobre el tumor y, gracias a las nanopartículas magnéticas que llevan en su interior, poder realizar un diagnóstico temprano mediante una resonancia magnética. El segundo trabajo, cuya traducción es nanopartículas de ceína mejoran la biodisponibilidad oral del resveratrol en un modelo murino de shock endotóxico, propone la ceína como encapsulante del resveratrol. Este último es un producto que se encuentra en uvas y otros alimentos que tiene propiedades antioxidantes, entre otras. Sin embargo, su uso es limitado. Entonces, proponen la ceína, que es una proteína que se encuentra en el maíz y que es insoluble y biodegradable, para eliminar este inconveniente. Después de investigar sobre las nanopartículas y en concreto sobre este último trabajo, nos planteamos la siguiente hipótesis. Podríamos reproducir este experimento en el laboratorio de nuestro colegio para comprobar lo sencillo y económico que es la utilización de las proteínas para la formación de nanopartículas con el fin de crear medicamentos. Y nos fijamos 4 objetivos. En primer lugar, recrear este experimento. También verificar la formación de nanopartículas mediante ver el cambio en la solubilidad. Además, realizar un control negativo para comprobar si la formación de nanopartículas es verdad o no. Y por último, analizar los componentes antes y después de la disolución. Para la experimentación hemos utilizado varios instrumentos, entre los que se encuentran 2 vasos de precipitados, 3 cápsulas, una espátula, 2 probetas, una báscula, un magnetizador, 2 pipetas y un pipeteador. Además, hemos utilizado materiales como la ceína, la lisina, el resveratrol, el etanol y agua destilada. Para la experimentación hemos grabado un vídeo el que vamos a explicar mientras se visiona.
Vale, primero vamos a realizar dos soluciones, la A y la B. Para la A necesitamos que el etanol se encuentre al 65%. Entonces necesitamos una cantidad de agua destilada y otra de etanol. Como estáis viendo, al principio vamos a medir agua destilada y lo introduciremos en un vaso de precipitados que ya se encuentra dentro del magnetizador, ya que necesitamos que la disolución se encuentre en continua agitación. Después de medir el agua destilada, haremos lo mismo pero con el etanol. Aquí veis que estamos midiendo el etanol y la cantidad de etanol siempre va a ser superior al agua destilada, ya que es al 65%. Después, con esta probeta, volveremos a introducirla en el vaso de precipitados y tendremos un volumen de 300 mililitros. No necesitamos todo este volumen, sino que solo vamos a utilizar 60 mililitros. Después pasaremos a pesar tanto la ceína como la lisina. Necesitamos 600 miligramos de ceína y 100 miligramos de lisina. Ahora veis cómo se está midiendo la ceína, que como proviene del maíz tiene ese color amarillento que estáis viendo. Y después pues medimos la lisina, que es un aminoácido que es necesario para que se produzca la unión entre la ceína y el resveratrol, que es el principio activo. Ahora estamos midiendo la lisina. Y una vez que tengamos todo medido, volvemos al vaso de precipitados, sacamos el magnet porque vamos a cambiar los vasos de precipitados de lugar, y una vez que tengamos el nuevo vaso de precipitados en el que estamos introduciendo el magnet, vamos a pipetear 60 mililitros de la disolución que teníamos de 300 mililitros de etanol al 65%, pues cogeremos 60 mililitros y lo pipetaremos en la nueva. Después, en esta nueva disolución, añadiremos primero la ceína y una vez que ésta se encuentre totalmente disuelta, añadiremos la lisina. En este paso ya habremos acabado de la solución A, que es importante que lo recordéis para después. Después, la solución B, necesitamos 10 mililitros de etanol. Esto ya sí que es etanol puro, entonces no se necesita ninguna cantidad de agua destilada. También vamos a necesitar 100 miligramos de resveratrol, que en nuestro caso es el principio activo, y también lo vamos a medir en la báscula. Es verdad que es mejor primero medir todos la cantidad de los materiales que vamos a utilizar para luego no tener que estar midiendo o volviendo a la báscula. Entonces, luego en agitación manual echamos los 100 miligramos de resveratrol en el etanol y los adicionamos 6 mililitros de esta disolución en la solución A que tenemos todavía en la campana. Para ello, es importante que siempre se mantenga en agitación, porque si no, esta no se produce. Tras 10 minutos a oscuras y a temperatura ambiente, vamos a adicionar 60 mililitros de agua destilada, con la que terminaríamos la formación de nanopartículas. Ahora vais a ver cómo se produce un cambio cuando se enciende la luz. Y deberíamos observar que la mezcla tiene ahora aspecto de batido de vainilla. A continuación realizaremos el control negativo. Para ello realizaremos los mismos pasos que hemos hecho ahora, solo que en lugar de añadir 60 mililitros de agua destilada, añadiremos 60 mililitros de etanol, como veremos a continuación. Agua, añadimos 60 mililitros de la solución de etanol al 65% que hemos preparado al... Vale, podéis observar que aquí al principio y al final pone microscopía, porque primero veremos a través del microscopio óptico los materiales que vamos a utilizar, es decir, la ceína, la lisina y el resveratrol, y luego realizaremos una microscopía de la disolución final para ver los cambios que se han producido. En cuanto a los resultados, al finalizar la solución A, se puede observar que tras la adición de la ceína, la disolución toma este color amarillento y es muy fluido. Sin embargo, tras los 60 mililitros de agua destilada, se observa el batido de vainilla y se produce este cambio de color, además de que se produce una disolución más viscosa. Sin embargo, en el control negativo no se produce este batido de vainilla, sino que únicamente el volumen aumenta. Además, en la microscopía inicial podemos distinguir los elementos utilizados, que son la ceína y la lisina, y podemos distinguir formas, colores y tamaños. La ceína se caracteriza por su color amarillento, así por su forma de espiráculos entremezclados que forman formas
abstractas. Por otro lado, la lisina es de color blanco perla y sus partículas forman una esfera compacta que no se logra ver bien en la imagen. Sin embargo, después de la disolución, en el microscopio podemos ver que no se observan estos componentes, sino que se puede ver lo que puede ser resto de producto o suciedad. Además, como habéis visto, hemos creado un vídeo para todas aquellas personas que quieran reproducir este experimento para que lo puedan llevar a cabo más detenidamente. Por consiguiente, podemos concluir que sí se forman nanopartículas debido a la visualización del batido de vainilla, que deriva de un cambio en la conformación de la proteína inducido por el cambio de polaridad del medio al añadir el agua destilada, así como que en la disolución final no observamos ninguno de los compuestos que vemos al principio, salvo algún rastro de suciedad. Es verdad que no podemos afirmar 100% que se forman nanopartículas, ya que en el laboratorio donde hemos realizado el experimento no disponemos de un microscopio electrónico ni de otras técnicas de laboratorio como podría ser la espectrofotometría, y esto en un futuro podría ser una mejora. Sin embargo, sí que podemos decir que este trabajo concibe la fuerza del método científico, ya que pese a no poderse realizar en las condiciones perfectas de un laboratorio especializado, los resultados sí que coinciden con la publicación de Peñalba y sus colaboradores y afirman que la producción de nanopartículas basada en proteínas es un método sencillo y barato para producir medicamentos sin los inconvenientes que el proceso Galínica convencional conlleva. Antes de finalizar, queremos ayudar a todas aquellas personas que nos han ayudado en este proyecto. En primer lugar, a Javier Elizalde y Leire González por su ayuda tanto científica como lingüística. Además, a John Zazpe por su ayuda en la metodología de la experimentación. También a María José Blanco y a Mariano Otto por su colaboración en los antecedentes. Y por último, a nuestros compañeros de equipo por su ayuda durante todos estos meses de trabajo. Antes de finalizar, decir brevemente que casi toda la bibliografía, sobre todo la introducción, la hemos sacado de libros de química y farmacia, pero también debemos este trabajo, como ha dicho mi compañera, a María José Blanco, quien nos ha cedido la información sobre su trabajo para los antecedentes, así como John Zazpe, que nos ha ayudado con el protocolo de experimentación y con la introducción. Que finalizamos así nuestra presentación. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantadas de contestarla. Pues no sé si alguien de los presentes tenéis alguna pregunta. Perdón, no se oye. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. No veo por ahí ninguna mano levantada y de momento tampoco hay ninguna pregunta en el chat. Entonces, aprovecho, a mí que soy de laboratorio y de química, y me gustaría saber qué es la dificultad mayor que habéis encontrado en la parte experimental de vuestro trabajo. ¿Qué es lo que más os ha supuesto problemas o dificultades a la hora de abordar la parte experimental? Nosotros no disponemos de un presupuesto muy elevado, entonces cuando compramos el resveratrol, de por sí los principios activos son muy caros, entonces no hay cantidad suficiente como para realizar el experimento muchas veces. Entonces sabíamos que teníamos 2 o 3 veces para intentarlo y ver si se podía producir, entonces teníamos que realizar todo muy estrictamente. Entonces el miedo era ese, que una vez que ya adicionas el resveratrol, ya sabes que ese producto lo has perdido y que no se puede ni haber contaminado con otras muestras, porque si no, no se van a producir las nanopartículas. Además, cuando hablamos con John Zazpe, él sí que ha trabajado en diversos laboratorios como CINFA o IDIFARMA, entonces nos dijo que tras adicionar el agua destilada debíamos ver como un cambio, pero no sabíamos qué cambio era. Entonces íbamos adicionando el agua destilada y no sabíamos si se iba a producir un cambio o no. Entonces ese era también nuestro principal miedo, porque si no, no teníamos nada en lo que basar nuestro trabajo anterior. Da mucha alegría cuando se ve ese cambio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, al final muchas veces en la parte experimental se aprende de, si no pasa nada, qué es lo que hay detrás de ese resultado, ¿no? Me imagino que eso también es bueno y es un aprendizaje que se suele hacer. Y os habéis quedado con, pues eso, como preguntaba antes Gloria también a los compañeros, ¿os ha interesado el tema? ¿Os veríais abordando nuevos retos o siguiendo investigando sobre este tema? ¿O no sé, os ha abierto nuevas vías o alguna nueva manera de
seguir con la investigación, pero en otro terreno. Nosotras realizamos este trabajo el año pasado, entonces sí que nos hubiese gustado hablar con algún laboratorio para poder ver la formación de las nanopartículas, pero la pandemia todavía estaba como en su auge y no podíamos acceder a ningún laboratorio, porque nos producía mucho interés, nos habían hablado del aspecto de fotometría, ¿no? Y queríamos ver, pues al final puedes ver cuánta cantidad ha quedado cuantificada dentro de la ceína o cuánto ha quedado libre, entonces puedes verificar si ha habido nanopartículas o no. Y eso sí que es un punto que nos hubiese gustado alcanzar. Sin embargo, este año otros compañeros han estado realizando un espectrofotómetro que yo creo que en parte también ha sido porque nosotros le hemos contado sobre este trabajo y estuvimos probando y fue muy chulo ver cómo cambiaban los colores y tal. Y entonces ahí se ha quedado el trabajo, más o menos. O sea que sí que hay detrás de vosotras Sí. una vía de investigación abierta para compañeros que puedan seguir con ello. Muy bien. Pues felicitaros porque habéis hecho un trabajo muy interesante, muy bonito, una presentación estupenda y no sé si a alguien se le ha ocurrido por aquí, de momento aquí, aunque va con un poco de retraso, no ha surgido tampoco ninguna pregunta. Yo creo que es que también la temática, la terminología es como para leerla con más calma a lo mejor y intentar entenderlo y a lo mejor eso sí que nos puede suscitar alguna incógnita, pero bueno, pues realmente habéis hecho un buen trabajo y os felicito por ello. Gracias.